Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas. Gracias por ver este estudio. La intención que tenemos con él es generar un crecimiento que sea desde lo más original que puede ser posible con respecto a la escritura. Y déjeme decirle que si usted nos está viendo por Facebook, y no le ha dado me gusta a nuestra página, usted puede hacerlo y al darle me gusta, las notificaciones empezarán a llegarle para que usted pueda seguir nuestros eventos y todas las publicaciones que hagamos. Y si usted nos está viendo por YouTube, quiero felicitarlo porque eso quiere decir que usted lo va a ver en diferido y entonces tomes el tiempo para hacer anotaciones. Si usted lo está viendo en Facebook y lo va a ver en YouTube, después lo felicito aún más. Vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe. Hoy tenemos un tema muy importante. Para mí uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento y he estado estudiando esto un par de años y hoy quiero pues compartirlo con cada uno de ustedes. Padre, las palabras que tengo que decir, inspíralas, por favor, en el nombre de Jesús y que podamos llegar al corazón, pero también con entendimiento a cada uno de los que van a ver este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estoy sentado porque es probable que esta charla sea un poquito más larga de lo que estamos acostumbrados debido al tema. Mi tema es el Concilio de Jerusalén como la razón principal por la cual la carta de los Gálatas se escribió. Entonces, en el estudio anterior habíamos visto el desarrollo del primer viaje misionero de Pablo y cómo había terminado, y la duración que había tardado 3 años. Y terminábamos en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 1, y yo quiero pedirle a usted que me acompañe a leerlo. Hechos 15:1, yo estaré usando esta tarde la versión Biblia del Jubileo. Me gusta cómo tradujo la mayoría de los pasajes y bueno, esa es la traducción que vamos a estar usando. Y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La enseñanza era que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podría haber salvación. Ahora, ¿en dónde ocurre esta enseñanza? Pues ocurre en Antioquía de Siria. La congregación de Pablo, de Bernabé, en donde se formó, aparte de Jerusalén, el primer centro misionero. Habían ahí profetas y maestros, como vimos en el capítulo 13, y Pablo estaba allí, era uno de esos maestros. Él no era el líder de esa congregación, tenemos que decirlo, y a esa ciudad llegan unas personas que venían de Judea, es decir, probablemente venían de Jerusalén, y ellos empiezan a tener una enseñanza hacia los gentiles. Esta es una enseñanza hacia los gentiles que, según veíamos la semana pasada, estaban en la sinagoga y habían empezado a convertirse, y ellos están diciendo, tienen que hacerlo como lo hemos hecho siempre, es decir, si es un prosélito de la puerta o un temeroso de Dios, para tener el estatus completo, tiene que hacerse judío por medio de una circuncisión. Si no lo hace, dicen estas personas, si no lo hace, entonces no puede ser salvo, ¿verdad? Llaman varias cosas la atención y quiero empezar de esta forma.
porque estas personas que están exigiendo la circuncisión son creyentes en Jesús, no son solamente judíos de cepa, sino son creyentes de Jesús y están hablando del rito de Moisés y de la salvación. Quiero tratar dos temas acá. Los judíos en el primer siglo no es, como lo veremos más adelante, quizás en un par de estudios, no eran una religión organizada. Había muchas facciones del judaísmo. Como lo veremos, estos vienen precisamente de una fracción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la creencia en el mundo fariseo, y les dije de cuál facción venían, la creencia del mundo fariseo era muy distinta a la del mundo saduceo. El saduceo creía que no había alma ni nada, sino que usted se moría y ahí se quedaba, no creían en resurrección. Jesús les dijo que erraban. Pero los fariseos, ellos sí creían en alma, y entonces ellos tenían una corriente muy helénica, es decir, muy influida por la filosofía griega. Y ellos pensaban que al morir el alma, así le llamaban, aunque la palabra alma en hebreo es nefesh, quiere decir garganta, pero ellos le llamaron alma a ese ser como inmaterial, que decían ellos está dentro de nosotros. Entonces ellos decían que ese ser inmaterial, si la persona era judía, se iba a uno de dos lugares. O se iba al paraíso o seno de Abraham, y algo de eso mencionó Jesús. O número dos, se iba al Sheol. Y el Sheol es una palabra bíblica que significa sepulcro y más que nada significa el hoyo en la tierra que se abre cuando se sepulta a una persona. Ese es Sheol. Sheol no quiere decir infierno como muchos han querido traducir. Sheol es el hoyo, es el espacio que queda en la tierra cuando van a enterrar a una persona. Más que nada se refiere a sepulcro. Los fariseos fueron quienes le dieron una categoría, pero no de infierno, sino el fariseo le da la categoría de una especie de purgatorio, ¿verdad? Ellos decían que todos los judíos o se iban al seno de Abraham o pasaban al purgatorio antes de llegar al mundo por venir o el mundo venidero. Y si eras gentil, entonces ellos hablaban de una tercera opción que se llamaba tártaros. Repito, esta es una idea helénica, es una idea griega, y entonces los judíos tenían la opción de, bueno, pero eso solo Dios lo sabía, ¿verdad? Es lo que ellos decían. Eso no está en la Biblia, sino, repito, esa es la creencia generalizada del fariseísmo en el primer siglo y hasta la fecha de hoy eso es muy común. Por eso es que ustedes pueden ver que un judío ora por sus muertos, un judío ofrenda en memoria de los muertos, es para que se apure a salir del Sheol y pueda pasar al seno de Abraham. La idea de purgatorio no es católica romana, sino es judía, ¿verdad? Y a los gentiles, entonces, a ellos se les tenía que ellos iban directo al Tártaros, un lugar de sufrimiento. Como podemos entender, la Biblia no habla de esto, ¿verdad? Y entonces, por eso es que ellos dicen, si una persona gentil va a ser salva, primero tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Porque circuncidarse para ellos era hacerlos judíos, darle el estatus de judíos. Repito, esta es una creencia del primer siglo y era muy común, ¿verdad? Este tipo de predicación. Ahora bien, el rito de Moisés, que es el otro aspecto que quiero comentar para empezar, o la circuncisión conforme al rito de Moisés, no está en la escritura tampoco. La circuncisión es la señal del pacto, como hemos visto en estos estudios, que Dios le entregó a Abraham. Pero obviamente tenía que estar regulada
por la ley de Moisés. Y solo dice, ya en la ley, hablando de la circuncisión, hablaba de la circuncisión de los niños a los 8 días, y también hablaba acerca de Pascua, que no se podía comer Pascua sin ser circuncidado. Pero no hay una instrucción en la Biblia hebrea para decir cómo se judaiza a las personas. Y aquí quiero hacer otra pausa y decir, repito, que en el primer siglo no podemos hablar de judaísmo como una institución religiosa, sino es más bien una identidad nacional, sino que es más correcto hablar de la fe de Israel o la fidelidad para con Israel. Entonces, la palabra rito ahí también es una palabra muy curiosa, es la palabra costumbre, según la costumbre. Entonces, ¿a qué se referían estas personas? Se referían a una enseñanza farisea por medio de la cual las personas se convertían en judíos para poder ser salvos. ¿De dónde obtenían esto? Porque no lo obtuvieron de la palabra de Dios. Como dije hace un segundito, no está en la Biblia en ningún lugar. Lo obtuvieron, y aquí quiero abrir otro paréntesis, por eso decía, la clase de hoy es un poquito extensa. Si usted habla con un judío del siglo XXI y usted le pregunta por la ley de Dios, el judío le va a manejar a usted que hay dos leyes, una oral y una escrita. La ley escrita es el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y se le llama Torá. ¿Por qué se le llama Torá? Porque ella misma se llama Torá. David la llama Torá. La escritura, los profetas la llaman Torá. Y Torá quiere decir instrucción, como hemos visto. Pero la ley oral se cree en el judaísmo. Por supuesto, no puedo generalizar porque hay judíos que no creen esto. Por ejemplo, la división de los caraítas, ellos no creen en esto. Sin embargo, la mayoría de judíos creen. Entonces, en el del siglo XXI me refiero ahora, para ir aclarando los puntos, que la ley oral fue entregada oralmente a Moisés. Moisés la comunicó a Josué, a Aarón, a Eleazar, a Pinjas, Fines creo que se dice en español, pero Pinjas es el verdadero nombre de esta persona, y que pasó de generación en generación, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos también piensan que fue sinaítica. Y por ahí, por el siglo VIII, noveno, se cerró el canon de esta ley con el cierre del Talmud. No voy a entrar a hablar qué es el Talmud porque solo quiero tocar brevemente la ley oral. Pero en tiempos de Jesús ya había muchísimo material que se conocía como ley oral, y el Evangelio la señaló, especialmente el Mesías Jesús la señaló como la tradición de los ancianos. Para el judaísmo es imposible interpretar la ley escrita sin la ley oral, sin la ley oral. Y es la opinión de este servidor suyo que muchas veces se le da un auge más a la ley oral, y la ley oral está compuesta de discusiones rabínicas, especialmente del siglo I antes de Cristo al siglo VIII, noveno, como ya mencioné, que seguramente es un péndulo teológico muy profundo, muy importante, porque no solo habla de asuntos propiamente judíos, sino escriturales, y tiene mucha luz, pero no podemos darle una equivalencia como lo es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor Moisés sí la registró, se escribió, y esa es la que nos ha llegado a nosotros a nuestros días. Es decir, yo no voy a satanizar la ley oral, pero tampoco puedo darle el carácter de divina como si se hace en el judaísmo. Y es de esta ley oral en donde se obtiene lo que se conoce como alajá. Alajá.
Y ese es un nombre muy importante porque el Nuevo Testamento lo menciona. Y la halajá es la jurisprudencia para la vida judía, es decir, es la ley judía de cómo se había que guardar la Torá del Señor, ¿verdad? Y que podamos entender esa diferencia es vital. Muchos hermanos cuando empiezan a estudiar la Escritura y encuentran los tesoros de la ley del Señor, eh, se, se pierde una identidad y empezamos a caer en ritos y costumbres que son propias del judaísmo y que no necesariamente están escritas. Y bueno, yo digo, si no contradice, si no choca con la escritura, pues yo no lo veo como algo negativo. Pero en este caso, el rito de Moisés, exigirlo para la salvación era una herejía, ¿verdad? Y esto tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Y por eso en el Evangelio aparecen, especialmente en el libro de Galatas, muchas referencias a la halajá, a la jurisprudencia judía. Y esta es una de ellas. Esta enseñanza es la que Pablo va a atacar en Gálatas. La razón de Pablo de escribir Gálatas es porque algunos de Judea dijeron que era necesario convertirse a ser judío para ser salvo. Y Pablo dice, no, la salvación. Abraham fue salvo antes de circuncidarse. También toca un poquito de eso en Romanos. Y ese motivo es vital para que nosotros entendamos por qué y cómo se escribió la carta de Gálatas. Pero sigamos leyendo porque es necesario que profundicemos. Así que, versículo 2, suscitada una disensión, una pelea, esto es en la iglesia de Antioquía, de Siria, entre Pablo y Bernabé y los que trasladaban este mensaje, dice una contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Es decir, como Pablo y Bernabé decían que esto es una herejía, ellos decidieron que era demasiado importante no dejarlo pasar y como si se reconocía la autoridad central de la congregación de Jerusalén, deciden enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Seguramente también este bando fue a Jerusalén a que se legislara cómo es que la fe se iba a poder llevar. Y entonces vemos dos bandos antagónicos. Por un lado vemos a Pablo y a Bernabé. Y por otro lado vamos a ver a quienes vemos. Esto es muy interesante. Pero también quiero decir algo en este momento. Y es que también se está batallando, también se está peleando cómo hacer para ingresar a los gentiles al movimiento mesiánico de Jesús con la fe de Israel. Y esto es algo que tenemos que conectar y entender. Hoy por hoy nos cuesta ver esa situación porque estamos tan acostumbrados que el judío no quiere nada que ver con nosotros y entonces nos sentimos como herederos de ese pacto. Pero lo que está sucediendo aquí es exactamente lo opuesto. Aquí están viendo cómo van a entrar los gentiles. Aquí están viendo algo que le va a beneficiar a usted y a mí, que 21 siglos después estamos en nuestro país o en el mundo occidental o donde quiera que estemos, y que gracias a este concilio sabemos que fuimos incluidos dentro del mundo de la fe de Israel y de la fe apostólica. Y eso es muy importante. Y algo muy curioso, si los discípulos, ahí va a ver usted a Pedro y ahí va a ver usted a los apóstoles y ahí va a ver usted a los ancianos, si lo discuten, yo le pregunto, ¿por qué será?
¿Qué les habrá dicho Jesús al respecto? Y si somos fieles al texto y cómo ellos están reaccionando, probablemente el Señor o no lo tocó o no entendieron. Quizás sí lo tocó y especialmente lo tocó cuando el Señor sale a Tiro y a Sidón. Eso está en el Evangelio y seguramente cuando veamos qué es Israel vamos a tocar ese pasaje porque el Señor sí salió a buscar a las ovejas perdidas de Israel y eso hay que entenderlo. Pero quizás los discípulos no lo comprendieron. Lo que sí quiero dejar claro es que ellos no tenían claridad en cómo hacer para incorporar a los gentiles. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y es importante que lo sepamos porque si no, nosotros los gentiles nos sentimos muy salsas, muy pilas, pero lo que se está debatiendo aquí es si nos dejaban entrar o no a la fe de Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido acompañados de algunos de la congregación, pasaron por Fenicia y por Samaria, ellos vienen del norte, van para el sur, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos, versículo 4, por la congregación y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Quiero que note entonces que en Jerusalén había tres grupos de personas que componían lo que se conoce como la congregación o iglesia de Jerusalén. En primer lugar está la congregación, dice la gente que no ostenta ningún privilegio. En segundo lugar están los apóstoles o emisarios, los plenipotenciarios de Jesús, y que sabemos que ellos tenían un trabajo específico, especialmente fuera de Jerusalén. Por lo tanto, se hizo necesario que se creara el tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Son los líderes elegidos para cuidar, dirigir a las personas de esta comunidad judía que, como buenos judíos que eran, habían elegido o se había elegido un pequeño Sanedrín. Por eso es que Pedro no es el jefe. El jefe son los ancianos, los apóstoles son los que están saliendo a llevar y los que de alguna manera guardarán la pureza de la palabra del Señor. Pedro lo había dicho en el capítulo 6 de Hechos. Esta enseñanza de ancianos y de Sanedrín se remonta a Moisés y Jetro en el capítulo 18 de Éxodo. Y yo cobro el deseo de decirlo acá, o sea, para mí es muy importante decirlo acá, para que no se nos olvide que muchas veces, esta revelación fue a los judíos y a veces tendemos como a menospreciar porque ellos han rechazado al Mesías. Sin embargo, todo lo que tiene que ver de nuestra fe venía de esa raíz y por lo tanto es importante, aunque muchos de ellos no crean en el Mesías, es importante conocerlo. Muy bien, leamos el versículo 5 y aquí hay algo muy interesante. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en quién, en Jesús como el Mesías, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y aquí ya se agrega otra cosa, no solo circuncidarlos, sino necesario que guarden la ley de Moisés. Ahora yo le pregunto a usted, ¿había fariseos creyentes en Jesús? Bueno, Hechos nos está diciendo que sí. Y aquí está la prueba, aquí está la prueba. Y yo también pregunto, ¿cuáles personas de las que estaban allí apoyaban al bando de los fariseos? ¿Cuáles de los apóstoles apoyaban al bando de los fariseos? Porque lo que Pedro va a hacer en algún momento es realmente admirable. ¿Por qué razón? Porque él va a tomar el lado de los no judíos, de los gentiles
y va a contar de acuerdo a su experiencia. Pero sería como ir en contra de la propia ortodoxia nuestra hoy en día. Si yo como pastor, que soy cristiano 21 siglos después, hoy me pusieran a hablar en contra de la ortodoxia, sería escoger en contra de la ortodoxia. Así que Pedro es una persona muy valiente. Los fariseos tienen dos posturas. Número uno, hay que hacer los judíos, circuncidémonos, según la costumbre de Moisés, que era una costumbre, repito, farisea rabínica. Pero ahora ellos están agregando que guarden la ley de Moisés. Ya no se trata solo de hacer los judíos, sino la ley de Moisés. Y aquí es importante que vayamos viendo algo, porque de este capítulo se han tomado muchos cristianos para anular la validez de la ley del Señor. Y por lo menos, si lo sabemos leer bien, eso no es lo que dice, por lo menos no acá. Ellos no van a legislar eso y lo voy a probar poco a poco. El versículo 6. Entonces se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Por favor, observe que ahora hay la postura de los fariseos, de la secta de los fariseos, que son creyentes en Jesús, que se convirtieron al Mesías Jesús. Tendemos a satanizar a los fariseos, pero algunos de ellos fueron hermanos. Y Pablo y Bernabé, los que han venido del norte. Muy bien. El versículo 7 dice, y después de grande contienda, ¿qué quiere decir eso? Que todo el mundo presentaba sus asuntos, todo el mundo presentaba sus posturas. Esto es algo muy judío. El judío, incluso hasta el día de hoy, por excelencia es una persona que le gusta debatir, ¿verdad? El judío responde a sus preguntas con otra pregunta. Eso es muy judío. Y esta gente no es que están peleándose aquí cuando dice contienda, no es que están agarrándose a sillazos como ha ocurrido en algunas congregaciones hoy en día, no es que se van a dejar de hablar, sino es que están exponiendo emotivamente cada cual sus puntos. Así que después de grande contienda, después de eso, no, yo pienso que no, y vos, yo pienso que tal, y yo pienso, y después de eso, de cada quien estar dando su punto, me imagino que esta reunión duró mucho tiempo. Pero dice la escritura que se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, ¿sí? Mantiene la cordialidad, mantiene el amor. ¿Por qué? Aunque nosotros disintamos, aunque estemos en contra de lo que otros dicen, el mandamiento más importante es amar. Y no podemos dejar de amar a aquellos que piensan diferente de nosotros. Y entonces él empieza a narrar una situación. Ustedes saben cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando con la fidelidad sus corazones. Y entonces mire lo que dice el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, la palabra es vital, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está diciendo Pedro? Un cristiano del siglo XX, un cristiano del siglo XV dice, ya ve, está diciendo que no hay que guardar la ley, ¿verdad? Que es una cerviz, que son demasiados mandamientos. Eso es lo que podríamos pensar. Pero lo dijo Pedro, no lo dijo un cristiano del siglo XV, ni lo dijo un cristiano del siglo XX, ni lo estoy diciendo yo. Pedro lo dijo. ¿Será que Pedro, y entonces yo para abrir un poquito el debate, y al principio olvidé decirle algo. Si usted va teniendo dudas con respecto a este estudio, y usted las deja en los comentarios, especialmente en los de Facebook, si usted la deja en los comentarios, y su servidor va a tratar de resolver esas dudas en un estudio posterior. Así que ya lo sabe, si usted tiene alguna duda,
lo veremos. Si usted se toma el tiempo para escribir sus dudas, para mí será un placer la siguiente semana tratar el tema. Y cierro. Ahora, ¿será que Pedro está diciendo que ni él, ni sus padres, ni sus abuelos, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni David, ni Sansón, ni Saúl, ni Samuel, todos los padres, hasta Abraham, pudieron cumplir la ley del Señor? Porque responder a esa pregunta nos va a dar entendimiento. Se nos ha dicho que sí, y muchos en el cristianismo dicen, ya ve, ahí dice, que es un yugo que no se ha podido llevar. Ellos no lo han podido llevar. Pero tenemos que ser un poquito más estudiosos al respecto. ¿Por qué? Porque si esa fuera la postura de Pedro, la escritura misma lo, lo va a contradecir. Y por eso yo quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, y ahora en este pasaje voy a leer solamente en este pasaje la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 30, 10. Ahora, este personaje que está hablando aquí no es ni Pedro, ni Abraham, ni Moisés, es Dios, es Jesús, es nuestro Salvador. Si creemos que Jesús es uno con el Padre, entonces Jesús es el que está hablando acá. Y dice así, 30:10, Deuteronomio. El Señor tu Dios se deleitará en ti si escuchas, si atiendes su voz. Ahí dice obedeces, pero es escuchar. Y guardas, ahí dice cumples, los mandamientos y los decretos escritos en este libro de instrucción, dice ahí, pero la palabra original es Torah. Lo voy a leer otra vez. El Señor tu Dios se deleitará. Es decir, el Señor vamos a hacer un deleite para Dios si escuchamos su voz, si guardamos sus decretos, sus mandatos, en este libro de la Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso está diciendo Jesús, Dios. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandato que te entrego hoy, dice el 11, no es demasiado difícil. Está hablando de todo el mandato del Señor, no está hablando de uno en específico, está hablando de todo. No es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Entonces, yo no puedo pensar en que Pedro, alguien a quien Jesús le otorgó para que hable en nombre de él, ahora cambie la palabra que Dios ya ha dicho. Eso tenemos que pensarlo. Pero la clave de todo esto está en entender la palabra yugo. Leamos la palabra yugo nuevamente del versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, es decir, poner a los discípulos yugo sobre el cuello? Yugo, la palabra clave es la palabra yugo, ¿verdad? ¿Será que ese yugo se refería a la Torah del Señor? Y se lo adelanto, o sea que ese yugo se refería a las costumbres de los ancianos y por ende a la ley oral. Creo que es un momento prudente para que detengamos el estudio en este momento. Haciendo la planificación estoy viendo que pues vamos a la mitad y yo preferiría continuar de hoy en 8, así que vamos a partirlo en 2 y pedirle que no se pierda la parte B, porque en la parte B usted va a encontrar el complemento de esto. Entonces le invito a escuchar esto otra vez en YouTube, estará ahí a partir del sábado, del martes,
Y lo invito para que usted pueda conectarse con su Biblia. Le recuerdo que estoy queriendo responder. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, me gustaría tratar de responderlas, así que por favor vaya anotando, hágalas llegar y lo vamos a estar respondiendo en el futuro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos saque adelante y quizás vamos a hacer una oración. Padre, gracias por Jesús, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por tu gracia, por la vida eterna. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.